Hola a todos y bienvenidos. Ay, estoy como demasiado sonriente. No sé por qué. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Negra como yo. Miren, este episodio se van a dar sobre todo los misólogos, la gente que tenga cosas que ver con el mundo de las mises y todas esas cosas. Porque yo siento que cuando intentamos diseccionar lo de los estereotipos de belleza, los estándares, que somos como venezolanos. Ustedes saben que a mí estos temas me apasionan, pero yo creo que también es importante tener esa perspectiva, ¿no? Saber de dónde vienen, cómo pensamos las cosas, porque uno también dice, ay, bueno, en Venezuela no hay racismo, o bueno, sí, yo digo que sí hay racismo, pero ay, en Venezuela, en Miss Venezuela, que no sé qué, y a veces, para poder reconciliarnos con las cosas, tenemos que entenderlas, es súper importante. Entonces, el episodio de hoy yo me traje a un amigo de la casa, súper pana, nos conocemos solo por las redes sociales, pero creo que ha sido Juan Pelevar un aporte muy, muy, muy bueno a este episodio, a este podcast, porque bueno, nos va a ayudar a ver como que una cara más analítica de una situación. Y es que vamos a hablar de los estándares de belleza y del Miss Venezuela. ¿Por qué los venezolanos tenemos como esa fijación con lo superficial, con la belleza, con lo aspiracional y con todo eso? Y que en Venezuela se ve mucho más de lo que se ve en el resto de Latinoamérica. No digo que en el resto de Latinoamérica no pase, pero si tú dices Venezuela en cualquier parte, aparte de Chávez, dices, oh, las Misses tienen 7 coronas, 8 coronas, no sé cuántas son. Entonces como que esto se ha puesto como nuestro personal branding de Miss Venezuela y en las Misses y las mujeres bellas. Pero yo quiero saber de dónde venía eso. Y alguien tan maravilloso como Juanpe es el perfecto ejemplo para ayudarnos con esto, porque Juanpe, su tesis de grado en un máster que hizo en los Estados Unidos, en una escuela de moda, fue el fenómeno Miss Venezuela. Así que con él, pues vamos a hablar de todo eso, van a conocer un poco de él. Ya ven, es experto, él es director creativo de su agencia de creativa que se llama Periferia. Y de verdad, yo lo admiro muchísimo y me encanta siempre hablar con él. Antes de que vayan al episodio, recuerda suscribirte, darle like, compartir, comentar, activar las notificaciones, todas esas cositas que se tienen que hacer en YouTube. Recuerda que estamos en Spotify, en eBooks, en Anchor, en Apple Podcast y que tenemos un Patreon donde puedes participar y puedes aportar todos los meses y que estoy en todas las redes sociales como Negra como yo. Así que disfrútalo mucho y ya me contarás qué te pareció. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, negra como yo. Y como impresionante es, me ha invitado el día de hoy, bienvenido el señor Juan Pedro Cámara a Negra como yo. Hola, estoy demasiado feliz de estar aquí, no lo puedo creer, no puedo creer que estoy aquí en tu podcast, soy demasiado fan desde el año pasado que te conseguí por allí y la verdad me parece que es un espacio fundamental y súper importante y bueno, nada, eso, vamos a ponernos a hablar de lo que aquí nos trae. Exactamente, porque nosotros como que nos seguíamos en Twitter, o sea, yo te amo en Twitter y como que me parecía interesante tu perfil, pero como que no hablamos hasta que nos tocó conversar en Clubhouse y tú me dijiste, Ujú, yo correcto. hice una tesis sobre el Miss Venezuela y la belleza en Venezuela y yo, ¿qué? Tú eres la persona que Sí. necesitaba porque yo, o sea, yo necesito escudriñar en por qué los venezolanos somos así. Entonces, por eso estás aquí y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entonces, primero yo quiero que nos cuentes rápidamente de dónde eres, dónde creciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo soy, por supuesto, venezolano. Nací y crecí en Lechería, en Anzoátegui. Pues allí me gradué del colegio y después, no sé si quieres algunos datos más de mi infancia, soy el menor de seis de una familia, ¡Wow! sí, el menor, bueno, de una familia de estas compuestas. Tres por un lado, Los dos míos, por los el otro, nuestros. y el nuestro. Yo soy el único nuestro, pero crecimos todos juntos en la misma casa, que era un poco un caos. Bueno, cuando Lechería era mucho más chiquitico y había dos calles y no había tantos yates y enchufados. Que era una comunidad un poco más tranquila Sin tanto y enchufe, pues.
Sí, sí, sí. Pero muy bonita igualmente. Después, bueno, después graduado en el colegio, estudié en la universidad en Caracas, estudié periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Ujú, Mi primera experiencia laboral fue en Revista Ojo, que era una revista de cultura universitaria que, bueno, hasta hace poco tiempo ujú, estuvo rodando por allí. Bueno, allí trabajé como corrector de estilo y redactor y después fui editor web de ok, la revista. Y bueno, después de eso hice como mi primer salto al mundo de la publicidad, ujú, porque bueno, Revista Ojo era parte de Mashup Interactive Agency. Ahí trabajé con Verónica Ruiz del Viso, correcto. que fue la que me reclutó, porque bueno, Vero fue de hecho la que fundó Revista Ojo. Ujú, Y bueno, yo trabajaba en la revista, pero digamos que las dos empresas estaban, o digamos las dos unidades de negocio formaban parte de la misma empresa y ella como que me robó un poco al lado de la agencia, al lado oscuro, como le decíamos nosotros en ese momento. Me llevó al lado de la publicidad porque, bueno, justamente yo estaba como que empezando a interesarme e investigar un poco más sobre el tema de moda, que me llamaba full la atención y que, bueno, que fue lo que hizo que después yo de Revista Ojo me fui a Nueva York a hacer mi posgrado, que es un máster en Fashion Studies o ok, estudios de moda, que digamos es un área de investigación bastante compleja, es ujú, una aproximación a la moda desde, bueno, desde digamos una multitud de disciplinas, desde la historia, la sociología, la filosofía, la antropología, etcétera. wow. Y allí fue, digamos, donde, bueno, un poco donde me explotó la mente, porque llegar a Nueva York y sobre todo toparme con una escuela que me exigió mucho más de lo que yo pensaba. Más bien mi miedo inicial cuando me fui era como llegar a un sitio y que el posgrado fuera como un curso de styling, ¿sabes? Me encantó. Yo decía, Dios mío. Claro. Claro, el posgrado lo hice en Parsons, que es una universidad, una escuela súper reconocida Ujú, en moda, pero obviamente la gente lo conoce por su programa de diseño, ¿no? ok. Que en ese momento todavía acababa, desde hacía poco es que no era la sede de Project Runway, pero bueno, estaba asociado a la parte como de diseño, un poco de marketing también, pero este posgrado, que fue una cosa súper, de hecho es un área de investigación bastante nueva. No la moda como fenómeno cultural, sociológico, antropológico, pero digamos esta disciplina que se Ujú, llama Fashion Studies es algo bastante nuevo, ¿no? Es claro. digamos, de los 90 2000 en adelante. Y mi miedo era como que toparme más bien con algo que fuera como muy superficial, ¿no? Ujú, Porque bueno, siempre fui súper intenso y a mí me llamaba mucho la atención el tema de la moda, pero bueno, más allá como de, ay, los diseñadores se llaman tal y claro. cuáles son las nuevas tendencias, chicas, para la primavera, sino que yo Exacto. quería como entender más en profundidad de qué se trataba, o sea, la moda como Ujú, fenómeno cultural, histórico, social, etcétera. Y bueno, llegué a esa escuela que además la gente pensará, bueno, como es Parsons, eso pues básicamente es esta universidad pop que está en los medios de comunicación, etcétera, y donde están las celebridades, pero en verdad Parsons pertenece a The New School, que es una escuela en verdad súper ñángara, por, ujú. por decirlo de la forma más plana, es decir, es Ahora una, es traduce un, eso al inglés. Ahora di ñángara en inglés. digamos de progressive, ¿sabes? O sea, como que es una universidad súper crítica, o sea, digamos, puede ser como el equivalente de como veríamos la central en el panorama Ujú, universitario de Caracas, guardando las enormes distancias, por supuesto, ¿no? claro. Y las distancias, sobre todo en costos de matrícula, pero Por en supuesto. general o sea, es una universidad muy dada a los tópicos sociales. Mm, Y bueno, yo llegué al posgrado de moda, supuestamente a vivir mi vida fabulosa en Nueva York, y la primera semana y que, bueno, vas a leer Marx. Y, y después de eso, bueno, o sea, un montón de filosofía, Foucault, Lacan, Judith Butler, y ahí me empezó a explotar la cabeza con todas estas ideas y herramientas que en verdad yo no tenía, ujú,
para empezar a entender, o sea, que obviamente mis referentes eran Venezuela desde el principio, ¿no? Y con todas estas nuevas herramientas, donde hablábamos de género y su construcción social, donde hablábamos un montón de raza, de clase, pues para mí eso fue como una experiencia súper eye-opening, como Claro, reveladora, increíble. sobre un montón de discusiones que no estábamos Ujú, teniendo en Venezuela en torno a estos fenómenos, ¿no? Porque bueno, más allá del posgrado, hablar sobre el circuito de moda, como lo conocemos, Semana de la Moda, París y Nueva York, lo que hacíamos era entender el fenómeno de producción de género, de raza y de cultura a través, bueno, de la estética y del cuerpo, ¿no? Porque al final la moda es claro, eso, o sea, es esa transformación estilística del cuerpo, ¿no? correcto. Y claro, obviamente yo empecé a relacionarlo un montón con lo que veíamos y escuchábamos en Venezuela, Ujú, con todas las discusiones en torno al tema de la belleza y de los estereotipos y de, bueno, la representación racial, y claro, me di cuenta que había unos vacíos que hay unos vacíos tremendos no solamente desde la academia, ¿no? Donde no hemos llegado a explorar ese fenómeno de la belleza que es como un tópico que sigue teniendo como tanta importancia ujú. dentro del panorama cultural y social venezolano, sino en discusiones más allá de eso, ¿no? Sobre las fracturas y las heridas tan cabillas que venimos arrastrando desde muchos espacios, ¿no? Ujú. Y que bueno, que de muchas formas se terminan negociando en ese espectáculo nacional que ocurre todos los años, que es el Miss En Venezuela. mis Venezuela. Y cuando haces la primera, o sea, rasgas el papel por No primera destapas vez, esa olla, Juanpe. Cuando destapas en esa tu- olla en- y que, ¿qué? y empieza, o sea, fue como un mundo, un descubrimiento que en verdad, bueno, como te comentaba, a veces me lamento un poco como no haber continuado, bueno, la tarea está pendiente, ¿no? Ujú, Darle más visibilidad al tema, porque la verdad es que es muy interesante y con los años, por más de que, bueno, hablemos de que el Miss Venezuela pronto ha perdido relevancia, porque bueno, los concursos de belleza de alguna manera también han perdido algo de relevancia o algo de hegemonía, diría yo, ¿no? En lo que respecta a la representación de la feminidad, ujú. etcétera. Ahorita hay como más, hay otros y hay más referentes, ¿no? Pero sigue siendo un fenómeno importante y sobre todo más allá de eso, la construcción y la concepción de lo que significa ser bello, ¿no? Que al final nos preocupa demasiado como venezolanos, y que no es una preocupación que además sea nuestra nada más, Ujú. pero que sigue condicionando muchas de las discusiones que tenemos hoy en día. Y de hecho, bueno, me topé contigo porque, bueno, yo después regresé a Venezuela, después del posgrado, y me las mantengo en una confrontación constante, Claro. este, pues en Twitter, que es, digamos, como ese espacio de discusión social, por ponerle un nombre más glamoroso de lo que de verdad que es una cadera de coñazo diaria de un montón de términos, de un montón de temas. Ajá. Yo creo que en ese momento, no me acuerdo por qué razón surgió otra vez este bendito discurso que hablas o no, que en Venezuela no somos racistas, eso aquí no existe, porque, ¿sabes? Yo- Yo le digo a mi vecino mi negrito lindo y ella él le encanta que yo le diga así, y y el negrito lindo responde, claro, yo soy su negrito lindo, me encanta ser llamado así, yo nunca he tenido ningún exacto, problema. exacto, y la gente se autodenomina negra, que obviamente son cosas que pasan, pero que no estamos entendiendo todo lo que influye, que en qué momento hay autonomía en la adopción de esa identidad, en qué momento hay dejos de un racismo estructural que todavía, después de además 20 años 20 años, 21 de una gente que supuestamente llegó a reivindicar Ujú. esas luchas, pues siguen permaneciendo. Y en esa discusión que yo propuse, como bueno, yo le pido a mis amigos de color, no de color por referirme a las personas negras como personas de color, sino porque evidentemente hay un abanico en Venezuela. Ujú.
todas las personas que salen de... Racializadas, claro. Exacto, la blancura, de alguna manera, que en Venezuela además estamos hablando de la mayoría Todo. de las personas, bueno, que relaten un poco desde su arena cómo han vivido ellos la discriminación en Venezuela, o en qué instancias, digamos, ha sido un peso o un determinante, ¿no? En la forma en la que otros los tratan o tienen acceso a, pues a servicios, Ujú. a estructuras, al poder en general, Ujú. ¿no? Y ahí fue donde apareciste tú. ¿Yo? Y fue súper... Sí, ahí tú me comentaste, tú llegaste a mi perfil por ese hilo. Me comentaste algo y yo entré en tu perfil y dije, wow, porque claro, a eso pasa un montón, ¿no? Uno va, se está en Estados Unidos, estudia todas estas cosas como que desde esa perspectiva, uno sabe de entrada que no es igual, Ujú. porque obviamente un error muy común es agarrar el mismo framework de análisis de escuelas extranjeras y querer venir a metérsela por el cajón A a Venezuela. Venezuela, ¿no? Que obviamente tiene unas realidades y una historia completamente distinta y unas particularidades como, bueno, como todos los países y todas las sociedades. Pero yo no conocía, bueno, por ignorancia también, ¿no? Como iniciativas como la tuya que hablaran de esos temas desde la venezolanidad, ¿no? Más adaptada a nuestro contexto. Y eso me parece súper interesante. Por eso te elogiaba tanto al principio, porque claro, yo empecé a preocuparme por estos temas. Claro, desde una mirada de mi educación académica en el exterior, Ujú. pero sí siento que hacen falta esos referentes y hacen falta estas discusiones de cómo esas ideas que lideran el debate cultural en muchos casos sobre cómo opera el racismo, la discriminación, el sexismo, la misoginia, se aplican a nosotros y cómo empezamos entonces nosotros también a trazar líneas académicas e investigativas sobre el fenómeno en nuestro país Exactamente. y en nuestra cultura y en lo que nosotros vemos y hacemos, más allá de vivir siempre como en la discusión de que si qué sé yo, que si Rosalía canta flamenco y no Ujú. es gitana, o que si canta reggaetón o no, cómo es más, cómo pasa directamente en ámbitos más íntimos, Ujú. cómo ha pasado en aspectos más íntimos de nuestra identidad Sí, como venezolanos, sí. pues. Mira, y, o sea, yo estoy, bueno, ya, ok, perfecto, me encantó. Arrechísimo. Esta intensidad soy yo. Exacto, ok, gracias. No, pero, em, ¿y cómo has utilizado todas estas herramientas que aprendiste en Parsons actualmente? ¿Dónde las usas? ¿Qué proyectos estás haciendo? Bueno, realmente a mí me gustaría hacer muchas más cosas. Lo que pasa es que yo creo que soy como lo contrario de multitasker. O sea, Ujú. ahorita yo tengo una agencia de marketing este, que se llama Periferia, bueno, que presta servicios de redes sociales y de branding. Y por supuesto, este tipo de educación liberal que yo recibí, pues de alguna manera te da digamos, un framework para pensar en Las muchísimas cosas. estrategias, claro, claro. Sí, o sea, de alguna manera sí lo aplico todos los días en la forma en la que se configuran los mensajes de las marcas con las que trabajo. Por supuesto, soy muy consciente del espacio que tiene la marca dentro de la sociedad y cómo le habla a sus públicos y qué, digamos, puede ser apropiado y qué no. Ujú. Pero sí, sí, como te decía, creo que ese trabajo que yo hice desde Parsons, sí necesita como más salidas, y es algo que es una tarea que tengo pendiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tú sabes lo que implica tener una Claro, empresa eres y dueño del catarro, eres dueño del cotarro y no puedes, claro, no se entiende. claro, o sea, obviamente, bueno, son unas responsabilidades gigantescas, que va más allá del lado creativo, que digamos que es como donde yo siempre me desempeñé Ujú. en el área de la publicidad, ¿no? Después hay un tema todo gerencial administrativo que, no me gusta nada, este, con el que he tenido que lidiar y que, bueno, que obviamente
sí me ha restado un poco de tiempo, el tiempo que me gustaría dedicar a seguir hablando de estos temas y hacerlo, porque yo sigo hablando y siempre lo estoy discutiendo, ¿no? Y ya sea en un room de Clubhouse o en un hilo en Twitter o en lo que sea, pero sí siento que necesito más estructura a eso, necesito seguir escribiendo al respecto y publicando, porque bueno, yo también siempre escribí para medios de comunicación sobre este tipo de temas, moda, todo lo que tiene que ver con el mundo queer y la comunidad LGBT, porque bueno, si no se han dado cuenta, soy parte también, y me interesa, y me interesa un montón seguir hablando de esos temas porque creo que es súper importante y que son discusiones que nos cuesta un Un montón montón tener y de... que seguimos teniendo en Venezuela en un nivel como muy, muy básico, Sí. ¿no? Estamos crudos, Todavía crudos, crudos todavía. sí, cuesta mucho que la gente, no sé, interiorice conceptos tan básicos como el consenso en el momento de una relación sexual y cómo tantas mujeres son abusadas Mm. en los momentos más cotidianos de lo que pasa en Venezuela, sin que muchísima gente entienda dónde están esas relaciones de poder que Ujú. se corrompen y que llevan a la... O sea, son tantas conversaciones las que tenemos pendientes. Esta semana yo hablaba en un room de Clubhouse también que abrimos sobre el tema de apropiación cultural, que cada vez que alguien dice esa palabra en Hiciste un room de Venezuela. apropiación cultural. Y hicimos yo lo puse en Twitter. Lo que pasa es que fue súper como de última hora, en verdad lo organizó una amiga que como que se topó con el tema, Ujú. trabajando también desde la publicidad y no había leído mucho al respecto y como que hablando en un grupo de WhatsApp dijo, no, nosotros tenemos que hablar es público porque yo no puedo creer que yo nunca había pensado en todas estas cosas, ¿no? Mm. Ya no me acuerdo qué te estaba diciendo porque te hablé de lo de la apropiación cultural. Pero bueno, que claro, que todas esas conversaciones están como tan verdes, tan crudas. Cada vez que alguien dice apropiación cultural, la gente se sube por las paredes y entonces ya llegó otra vez el marxismo cultural a acabar con nuestra familia y el foro de Davos y yo no sé quién coño foro con Me nosotros encanta. y el chavismo Putin. disfrazado Sí, sí, y no sí, pensar sí. en los niños y todas estos incendios que ocurren cada vez que alguien desde un lado crítico dice, epa, Esto no está nada, bien. aquí diciendo nada más como que esto, pues como que amiga, eso de agarrar y comprarle por 0,25 centavos unos sombreros a un señor en Margarita y venderlos a $35 después porque tú eres chica, etcétera, a lo mejor hay algo de problemático Ujú. en ese proceso. Pero bueno, que No, sí, pero el que señor está súper feliz de que yo le compre los sombreros, exacto. porque Y él bueno, está eso, feliz. eso podemos hacer un Around the Clubhouse y el otro podcast para hablar de ese tema. Total. Porque bueno, sí, en verdad eso es lo que pasa. Yo creo que lamentablemente es una de las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela, ¿no? Que nos ha dado tanta urticaria, o sea, tenemos una aversión tan grande a estos temas porque lo alineamos ideológicamente con el discurso del chavismo, que hey, por algo fue popular, ¿no? Por algo se Ujú. hizo hegemónico, por algo amasó tanto poder, pero nos da como tanta urticaria que entonces lo desechamos de entrada. Y fue un poco lo que me pasó a mí llegando a Nueva York, porque yo mismo había, No, no, uno pasa por un proceso muy oscuro. O sea, a mí me pasó exactamente sí, igual aquí sí, en sí. España, que uno pasa como, empiezas a replantearte todo, cuestionarte, y entonces después vuelves a Venezuela y dices, bueno, yo creo que lo que nos pasó nos tenía que pasar. Y la gente, ¿cómo vas a decir? Y empieza el peo. Bueno, yo no sé si diría que nos tenía que pasar porque la verdad es que ha sido una tragedia tan grande, pero definitivamente nos pasó por algo. Eso sí Exacto. eso es una realidad, ¿no? O sea, pues demasiado tiempo de ignorar demasiados temas Ujú. que eran muy fundamentales y que todavía hoy en día, después de tanto golpe, Seguimos seguimos repitiendo. queriendo como que, "Ay, me pones la alfombra encima, eso no se ve, Sí. ¿no? Entonces, claro, para mí también fue como que ese proceso de mierda, o sea, hay tanto que uno no había visto, ¿no? Sin que yo antes de irme a estudiar fuera como demasiado rancio en mis posturas ni nada por el estilo, pero creo Ujú. que no entendía como
la profundidad. Y por eso, bueno, creo que tenemos que seguir propiciando esas discusiones desde la paciencia también, Total. a veces. Porque bueno, al fin y al cabo también uno llegó a esos niveles de conciencia y entendimiento a través de un montón de privilegios, ¿no? Además. Desde la posibilidad de ver otras cosas, de leer otras cosas, de tener un montón de gente que, sabiendo, teniendo los pelos de la burra en la mano, te dijo, no, amigo, tú no tienes idea de lo que estás diciendo, esto es así. Ujú. Pero bueno, que sí, que es importante por eso que lo hablemos y lo discutamos y que nos metamos en el meollo del asunto. Sí. Y metiéndonos en el meollo del asunto, vamos a hablar de Venezuela y de el culto a la belleza. ¿Por Por qué supuesto. somos tan obsesivos con la belleza? ¿Por qué o sea, qué descubriste tú haciendo ese posgrado o la tesis sobre esto? Pues un montón de cosas, ¿no? Por supuesto que el tema de la búsqueda de la belleza es un asunto muy universal. Ujú, Es como una de las... es algo que los seres humanos buscamos y que no es relativo nada más a la cultura venezolana. Sin embargo, se sabe y entendemos hoy en día porque la historia del paso de Venezuela por digamos, la escena mundial ha estado muy marcada por su participación en los concursos de belleza, ujú, o es parte muy fundamental de esa identidad que desde afuera y desde adentro reconocen y ujú. reconocemos los venezolanos como algo importante para nosotros. Sabemos que en Venezuela, pues quizás tiene un nivel de importancia especial, ¿no? Y hay un montón de registros que te llevan para atrás, desde mucho antes de que el Miss Venezuela naciera, ¿no? Ujú, Porque, pues de entrada, uno que podía asumir, pues esto forma parte simplemente de una organización o una empresa que explotó durante una cantidad de décadas este show que se llamó el Miss Venezuela, vio en ella una oportunidad de generar dinero, hizo una gran industria y después de tanto tiempo y de tanta diseminación y de tantos recursos, pues se hizo parte de, digamos, un anhelo del venezolano, pero es que resulta que va mucho más atrás, ¿no? Y específicamente a mí me llamó muchísimo la ujú, atención haciendo la investigación, ujú, muchos recuentos sobre lo que era Venezuela en el siglo XIX, antes de que incluso fuera una república, ujú. ¿no? Hay un libro que se llama La pasión criolla por el fashion, se llama. Ahorita si quieres te busco Qué el nombre cool. del autor porque lo acabo de olvidar. Pero en ese libro hay como unas recopilaciones de, entre otras cosas, ¿no? En este libro habla muchísimo de eso, ¿no? Del origen de la importancia que tiene la belleza en Venezuela. Ujú, Y hacen citas de viajeros y exploradores que llegaban en Venezuela en esa época, y una de las cosas de las que hablaban era sobre la belleza de la mujer, ¿no? mm, Ya desde ese momento, entendida desde esa concepción exótica claro. que de alguna forma engloba, por un lado, una corporeidad racial que viene de un proceso de De mestizaje. mestizaje, Ujú, pero al mismo tiempo elevada por una preocupación por adoptar la moda y las tendencias que llegaban de Europa con muchísima más facilidad que otras metrópolis otras ciudades ujú, del mundo hispano en el resto de América. ujú. O sea, que ya desde el siglo XIX o sea, hay una observación de cómo en Venezuela hay una tendencia a adornarse, a estilizarse y a poner la belleza como en un papel primordial, sobre todo para la mujer, por encima de otras sociedades parecidas. Y hay unos asomos que tienen que ver con el hecho de que Venezuela nunca fue un virreinato, ¿no? O sea, Venezuela fue una Colon, capitanía general claro. un poco,
un poco como relegada al segundo plano. Y como respuesta de esas clases sociales coloniales, a esos intentos de hacerse de más importancia, Ujú. hacerse más civilizados, porque cuando otras ciudades de América ya eran unas metrópolis gigantescas, en la geografía de Venezuela no había, pues, tú vas y tú ves la arquitectura de ciudades en Perú, Claro. incluso en Colombia, en México, y te das cuenta que pues Venezuela no tuvo el mismo grado de importancia, entonces un poco como contrarrestar esa diferencia a Ujú. través de la adopción de costumbres elevadas, finas, y modernas, que nos alejaran de esa percepción de el salvaje, el inculto, Claro. el, De- el que no tiene el mismo nivel o la misma educación que pues el resto de los pueblos americanos, ¿no? Para la fecha. Entonces ese parece ser que es uno de los factores que influye en la catalización de ese proceso, y que ya los exploradores de la época eh, pues notaban, ¿no? Dentro de sus, digamos, observaciones antropológicas en su paso por las Américas, Ujú. que Caracas o Venezuela era un sitio de mujeres bellas y de gente refinada, que estaba además muy a la moda. Eh, Siendo la moda no un fenómeno, En ese entendiendo la momento, moda como el claro. fenómeno actual, pero digamos, adaptados a la forma de vestir y a los últimos desarrollos en la producción de vestidos, Ujú. eh, que emanaban Que se de, estaba dando en de Europa, las claro. capitales europeas, Claro. ¿no? Obviamente eran el principal referente. Y quizás muy importante también en eso, que tenía aquí una cita que quería leer porque en verdad me parece, bueno, me parece fundamental, ¿no? Es la concepción de la mujer dentro de la creación del gentilicio venezolano, ¿no? Que es, Ok. pues evidentemente, una cuestión del siglo XIX Ujú. y que tiene que ver con las ideas y las bases sobre las que se fundaron la República, ¿no? Y hay Ujú. una cita a mí me pareció muy esclarecedora de Simón Bolívar, Ujú. por supuesto, el padre de nuestra libertad y nuestra independencia. Dios mío, ¿dónde la tenía aquí? Bueno, él habla en líneas generales, la citaba algo así como que, hijas del sol, ya podéis ser tan libres como bellas, Ujú. libres para casaros y formar familia, etcétera. Pero es muy interesante, y esto es una anotación de verdad, quien hace esta asociación es Tomás Estraca, en un artículo que publicó en una revista de Look Up. Pero es muy interesante cómo este hombre que está tan, eh, digamos, enfrascado en la idea de libertad, o Ujú. tiene la libertad como la principal bandera de su lucha, cuando Ujú. se refiere a las mujeres y su posición dentro de esta sociedad Ujú. que va a formarse en el territorio de Venezuela, pone a la mujer, o sea, o le otorga a la mujer el derecho de ser tan libres como ya son Exacto. bellas. O sea, ese derecho inalienable de la libertad lo equipara y lo pone, digamos, en el mismo nivel de importancia que su capacidad para ser bella. Tú estás Entonces, queriendo digamos, decir que nuestro Simón Bolívar no era feminista. sería probablemente imposible que lo fuera, ¿no? Tomando en cuenta el contexto. No va a ser una crucifixión de Simón Bolívar para nada. Pero sí, o sea, realmente desde de entrada, y en ese artículo de Tomás Traca él también lo evalúa muy bien, ¿no? Que hace como un estudio sobre justamente la posición de la mujer dentro de la sociedad venezolana, Ujú. justamente desde que Venezuela entra a ser república, y cómo el tema de la belleza empieza a ser importante, ¿no? Ujú. Desde las ideas que nos fundaron como república, Claro. eh,
en adelante, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú preguntas de dónde viene esa obsesión, pues es bastante, van bastante más allá que simplemente Osmel Sousa levantándose un día y diciendo, le quiero operar la nariz a Marisa Sayalero, Exacto. ¿entiendes? O sea, es un fenómeno que arranca desde que se funda Claro, lo nuestra, tenemos demasiado metido. sí, desde de entrada. Y Exacto. claro, ha habido siempre como unas relaciones, digamos, por ponerlo más coloquialmente, de amor-odio o Claro. ambiguas. Porque el tema, porque así ha sido toda la historia básicamente y sobre todo desde finales del siglo XIX en Ujú, adelante, cuando digamos los cambios en la forma de vestirse es lo que además propicia el inicio de lo que hoy conocemos como moda. ujú. ¿No? Antes hablamos de vestido, después desde mediados finales del siglo XIX en adelante hablamos de moda, ¿no? Un cambio acelerado en las formas de estilizarse, de vestirse o de verse, Claro. este, que siempre han tenido esas ambigüedades, ¿no? Por un lado se le exige a la mujer Ujú, la adaptación a ciertos cánones, por otro, ujú. también se rechaza y se juzga un montón, ¿no? Y es la historia, por ejemplo, del maquillaje, que al principio es percibida como una herramienta nada más de prostitutas o está muy mal visto Ujú. y después empieza a ser como exigido de alguna manera y esas dicotomías existían, ¿no? En ese llamado a la mujer venezolana de ser bella también ha existido y existió durante mucho tiempo el rechazo de muchos sectores, quizás más conservadores, de involucrarse con algo tan banal. Ya. Entonces no podemos ver el fenómeno como ciertamente ha sido muy hegemónico, pero no es monolítico. Ujú. No es monolítico, es decir, o sea, como ha tenido grandes impulsores, ha tenido detractores también, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en épocas en las que obviamente el cuerpo de la mujer estaba mucho más vigilado y que esos displays de cuerpo y de feminidad eran muy castigados, ¿no? O sea, Exacto. que en muchos contextos incluso el concurso de belleza fue controversial. Total. Ha sido controversial toda la vida y ha sido controversial desde Desde que nos gusta hasta que digamos, no nos gusta. las esquinas más conservadoras Exactamente. hasta las más progresistas, ¿no? Por Exacto. razones opuestas, pero que ese enfrentamiento siempre ha sido parte importante de la forma en la que nos aproximamos al tema de la Claro. belleza, ¿no? Porque esto es importante que se diga también, porque es que muchos creemos que todo el mundo ama el Miss Venezuela, ¿no? Que como se paraliza Venezuela, entonces ya creemos que todo el país piensa igual y que todos estamos igual y que todos estamos en la misma, y que todas las niñas en Venezuela crecen queriendo ser Miss Venezuela. Pero Claro, y no es así, o sea, hay un montón de gente que no está de acuerdo con esto y esa gente también, lo que pasa es que, claro, no forma parte de los medios de comunicación esa hegemonía que tenía Radio Caracas y Venevisión en su época, que era todo lo que se decía ahí iba para misa y entonces creíamos que ese era el común denominador o el general, ¿no? Del país. Pero, sí, por supuesto, o sea, pues hay muchísimos matices en la claro, discusión, ¿no? exacto. Lo innegable es que, bueno, independientemente de que seas seguidor o no seas seguidor Ujú, del Miss Venezuela, que estés a favor o estés en contra, ujú, el tema de la producción de la belleza siempre ha estado presente, así sea para oponerte a ujú, la forma, que eso uno lo ve hoy muchísimo, ¿no? Pues la crítica lógica, ¿no? A ujú. muchas de las cosas que se hacen en el Miss Venezuela y cómo como venezolano también me distancio ¿no? Porque ha sido una estructura de poder tan importante que es difícil no tenerla aunque sea como referencia, ¿no? Exacto, sí. Entonces sí, bueno, y ese tema de la importancia de la belleza y de los concursos de belleza en Venezuela, pues obviamente termina de cristalizarse o digamos, se hace muchísimo más visible ya en el siglo XX, Ujú. cuando se fundan los concursos de belleza como, digamos, en el formato moderno
que hoy los vemos, ¿no? Ujú. Que es básicamente pues, durante la primera mitad del siglo XX, pero que justamente en la mitad del siglo XX se hace como un fenómeno súper más global, ¿no? Exacto. Que es cuando se funda el Miss Universo y cuando se funda el Miss Venezuela también. También. Ujú. ¿Y cómo, o sea, en qué punto estamos ahora con respecto a la belleza? Porque sabemos que ya fuimos criados así, pero no sé, movimientos como el body positive o el body acceptance, ¿cómo se está manejando? O sea, ¿qué has podido ver tú en cuanto a la tendencia al cambio? ¿Has visto un cambio? ¿O los venezolanos seguimos pensando igual? ¿O las redes sociales? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, yo creo que es un poco como dices tú, que no es, el Miss Venezuela no es lo único ni es el único referente. Ujú, Creo que sigue permeando muchísimas de las formas en las que la mujer venezolana se ujú, estiliza o se ve y se valora a sí misma. ujú, Creo que o sea, sigue siendo un referente importante, aunque no sea porque directamente la gente prende el show todos los, todos los años y lo ve y se sabe el nombre de la Miss que está concursando. Pero es que, claro, si hablamos de producción de imágenes de mujeres venezolanas, que no tienen nada más que ver con el Miss Venezuela. Son las chamas que están en el calendario polar, son quienes están cuando prendes la televisión exacto. de pronto todas las mañanas, bueno, quienes todavía ven obviamente televisión nacional, que obviamente es un montón de gente también. Digamos, es el referente principal que vas a encontrar. Por supuesto, hoy en día hay más conciencia y por eso pues hay tanta crítica Ujú, de las formas que, bueno, llevaron al Miss Venezuela a una crisis importantísima que terminó básicamente con la salida de Osmel Sousa y la entrada de, digamos, esta nueva etapa en el concurso, en la que, pues, ¿cómo le llaman? Belleza con propósito, creo que es ujú. Sí, sí, sí. el eslogan, ¿no? Y eso obviamente se inscribe dentro de un contexto más general sobre el tema de los concursos de belleza que han Ujú. tenido que pelear por su ¿Validez? Ah, relevancia. exacto. Claro, sí, bueno, relevancia y validez, ¿no? Ujú, Porque obviamente en el contexto actual en el que el feminismo se ha transformado en un fenómeno muy mainstream, que hoy en día arropa, pues, no solamente discusiones, sino series, películas, y muchas conversaciones en internet, que es ujú, otro fenómeno obviamente que cambia el panorama también para el Venezuela y para los concursos de belleza, ujú. pues obviamente eso de simplemente poner unas mujeres todas igualitas en televisión y darles un puntaje será y ha sido muy problemático, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los concursos de belleza van mutando y le van, a lo mejor accesoriamente, ¿no? Sin demostrar unas transformaciones profundas demasiado grandes, pero entonces le van dando espacio a otros tipos de cuerpo, entonces empiezas a ver, en Venezuela no tanto, pero en otros mercados, Sí. dices que ya no tienen las mismas medidas porque en un principio era un tema, bueno, de que te mencionaban evidentemente las medidas en televisión Sí. y se esperaba que tú tuvieras el famoso 90, 90, 60, 60, 90, 90. sí. Ahora pues ves otros cuerpos que no quiere decir que no haya un montón Bueno, la Miss digamos, Canadá, hace como 2, 3 años me acuerdo yo, una Miss Canadá que que la la destruyeron también. destruyeron porque era que estaba gorda y todo el mundo, ¿cómo van a mandar una Miss gorda que no sé qué? Y es como, bueno, Sí, pero empiezas a ver, o sea, sí. en otras épocas a lo mejor eso no se hubiese, No, no era posible, porque no fue nada más que Miss Canadá fue al concurso, sino que, si no me equivoco, estuvo como que entre las finalistas además. como que entre las primeras Ujú, finalistas. O sea, tuvo una participación notable, ¿no? exactamente. Después, bueno, ¿qué te puedo decir? La participación de Angela Ponce en el Miss Ajá, Universo. eso era algo que te quería preguntar.
que está allí también, la coronación de mi Sudáfrica, Sudáfrica de ahorita. un par de años, ¿no? Sí. Una mujer negra con el pelo corto, De afro, sí, sí, una sí. representación muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en esos certámenes. Entonces, evidentemente, ha habido cambios que quizás no son no son, nunca van a complacer a las, digamos, los sectores más progresistas y que simplemente ven en el espectáculo del concurso de belleza una aberración nada más por el simple hecho de que, Porque pues, objetifican a la mujer y porque son... sí, claro. Desde ese punto de vista probablemente no sea ni vaya a ser jamás suficiente, pero pues en términos de representación sí que abre un poco el abanico Ujú, a que se hable, se diversifique, ¿no? Lo exactamente. que consideramos como bello. Con el tema de la objetificación, que es pues, incuestionable, pues pasa en muchos ámbitos, Ujú, ¿no? Porque en el ámbito de la moda también pasa. Y del modelaje y de la representación de la mujer. Yo creo que al final, más que la satanización directa de uno u otro fenómeno cultural, pues lo que debería importar es que discutamos sobre las formas en las que esas representaciones se dan van, para claro. justamente hacerlas más amplias, ¿no? Exactamente. Para hacer que pues cada vez se parezcan más a más personas de diferentes backgrounds y que no estén signadas siempre por el mismo, bueno, patrón Ujú, eurocéntrico de belleza que ha sido fundamental en la historia de los concursos de belleza, porque claro. además esa es una de las discusiones principales en Venezuela. Y es que el concurso de belleza como Ujú, concepto en sí, pues primero es una analogía muy obvia, ¿no? Que tienes como el Miss y el nombre del país. Entonces, exacto. claro, es una producción de identidad nacional. Ujú, O sea, tú allí estás produciendo venezolanidad o estás produciendo americanidad ujú, o españolidad, lo que sea ujú, del país del que estemos hablando. Entonces, claro, ¿cuál es uno de esos ámbitos que se gestionan allí? Pues por supuesto el tema de género, es decir, ujú, cómo concebimos, perdón, a la mujer y lo que significa ser mujer. ujú. Y otro muy importante es el tema de la raza, que siempre ha sido fundamental en los concursos de belleza, porque cuando hablas de nacionalidad, pues evidentemente eso es uno de los primeros aspectos que entran a discusión, ¿no? Ujú, Porque ¿qué es lo que significa una ciudadanía ujú, o un gentilicio? ujú, Y siempre empieza a hablar, pues, de grupos raciales y étnicos, etcétera. Entonces, ese es el tema y lo dañino de que en ese tipo de representaciones que pueden parecer muy superfluas, ujú. este, no haya participación de gente, de gentes que representen no su totalidad, porque Pero que pues representen nadie la odia diversidad que ofrece ese país, pues. la diversidad que hay en Claro, ese país, y claro. es lo que no pasa, no ha pasado en el Miss Venezuela, ¿no? Ujú, Y en su historia. Y ese es uno de los puntos de análisis también en el que yo me enfoqué, porque retrocediendo un poquitico ujú, a una parte que es muy importante, cuando Venezuela se transforma en este país productor de la belleza, ujú. el país de las mujeres más bellas del mundo. Una valla Eso subiendo de tiene La Guaira con eso. Seguro hay. exactamente. No, yo recuerdo, yo llegué a Nueva York y me acuerdo en la primera clase del posgrado, ¿dónde eres tú? De Venezuela. Y una amiga sudafricana, bueno, en ese momento no era mi amiga, pues sí es súper mi amiga, Ujú. me dijo, ay, tú sabes que yo no sé por qué. En mi casa siempre le íbamos a Miss Venezuela en el Miss Universo. O sea, esa ha sido durante mucho tiempo nuestra carta de ¿Y las presentación. parodivas le Este, aman a las misas venezolanas? sí, claro, o Una sea, locura. es, es- es-
de las cosas más celebradas de la venezolanidad en el Ujú, mundo, ¿no? Y eso ujú. tiene una razón de ser. Justamente los concursos de belleza comienzan en Venezuela a mediados, en Venezuela y se hacen muy populares en el mundo a mediados del siglo XX. De hecho, el Miss Venezuela lo fundó Panam, la aerolínea, aquí en Venezuela, digamos como una forma de acercar, no quiero entrar mucho en el debate sobre imperialismo americano e injerencia en los países de América Latina durante el Ve- siglo XX, ujú. pero sí, un poco sí. O sea, era una forma como de acercar a Venezuela aún más a ese contexto internacional. De hecho, el tener un concurso nacional era visto un poco como una carta de sofisticación o Claro. de globalidad, de ya no somos lo mismo que hablábamos sobre el fenómeno de la belleza en el siglo XIX en Venezuela, ya no es este país salvaje, sino que está integrado de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y ahí surge este fenómeno que se llamó Susana Duin, que fue la primera, no solamente fue la primera venezolana, sino fue la primera hispanoamericana en ganar uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, que en ese momento fue el Miss El mismo Mundo. mundo. Y fue un fenómeno mediático Ujú. gigantesco, ¿no? Susana Duin además fue este símbolo, básicamente, de una belleza, pues justamente que combinaba esa exoticidad Ujú, del nuevo mundo y ese calor de la sangre latina, ujú. pues con lo que te exigía a nivel internacional un concurso de belleza, ¿no? Claro. ¿El Entonces, año de fue Susana este Dream cuál fenómeno. fue? El- ¿Susana qué? Susana El Dream, concurso, ajá. el Miss Mundo, Ajá, pero ¿qué año que fue? fue en Ok, 1955. exacto. Exacto. Creo que el Miss Mundo se había fundado en 1951, Ujú, aproximadamente. Y están todas estas historias fabulosas sobre esta reina que llega, bueno, no son fábula ni son mitos, porque yo entrevisté a Susana Duin directamente y me las contó ella de primera mano. ujú. Ella llega a Londres y llega perdida, sin apoyo, porque entonces, claro, ahí empieza el debate, ¿no? Ella es esta mujer morena, con este pelo de alguna manera salvaje, es una mujer de clase trabajadora, no Ujú. es de la alta alcurnia ni del mantuanismo caraqueño ni nada por el estilo, sino eso, es esta mujer trabajadora que descubren literalmente en una parada de un autobús y se la llevan y entra en este mundo Coño, no y me al poco pasa. tiempo... Qué vaina, vale. No, mentira. Y luchando por tus sueños, Sí, amiga. exacto. Bueno, ahora voy por el Pasarán. sugar, amiga, porque ya, ya estoy mamada. Bueno, empiezan estos relatos de esta reina exótica que Claro. llegó a Londres y entonces en Londres se perdió y entonces se Además, puso a súper posar en unos... aspiracional todo. Sí, sí, exacto. Al final ella gana la corona, le hace el fos, por decirlo coloquialmente, a la prensa y a los diseñadores de moda en París. Dice que a ella no le gusta nada de eso, que ella quiere ir a su casa a comerse un plato de caraotas, de espagueti con caraota, que ella no se va a poner esos vestidos horrorosos. Y deja a Europa conmocionada, básicamente, por esa rebeldía. De hecho, la apodaron Carmen la Salvaje allá y empieza a construirse entonces esa narrativa tan fascinante de esta reina rebelde, de esta amazona, Claro. de una belleza a los pies de la cual se rindió toda Europa, pero que no se dejó domesticar, Ajá. porque es que tú lees los relatos y todos hablan de eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, empieza a surgir como esta mitología, Ajá, ¿no? De claro. la mujer venezolana. Desde el punto de vista interno, por supuesto, explota esta noticia Ujú. de que se corona una venezolana como la mujer más bella del mundo, en un tiempo en el que además, que fue muy crucial justamente para la definición de ese gentilicio. O sea, estamos en los 50 plena dictadura de No, Juan Pérez Vicente, perdón, Jiménez. de Jiménez, del nuevo ideal nacional.
en el que además hay un montón de discusiones sobre el tema racial, de una cantidad de europeos entrando a A Venezuela con saquear la nuestros cuestión. recursos. Nosotros después de este Bueno, podcast nos vamos a hacer socios del PSV, ¿vale? Ok, sí, para que sí. lo tengas claro. Bueno, a mí ahorita me puse un día sí, un día no, ya a mí se me quitó ese miedo. Entonces, no, vienen a mejorar la raza, ¿sabes? Y Venezuela además empieza a hacerse muy conocido. Bueno, sale Marcos Pérez Jiménez en la portada de Times. En Mecánica Popular un artículo sobre el puente, creo que es el puente más grande de América Latina, no sé si era la carretera, era la carretera de Caracas-La Guaira. El punto es que empiezan a surgir todas esas noticias sobre Ujú, Venezuela como este nuevo, digamos, power player, esta nueva potencia en el tercer mundo exacto. que está llena de riquezas naturales, que le está solucionando además el tema petrolero a los Estados Unidos en un momento además bastante convulso en la escena Ujú, internacional, o sea, estamos en la Guerra Fría, hay un montón de conflictos y entonces está este aliado misterioso en el tercer mundo de unas mujeres hermosas con las reservas más grandes de petróleo y con las exportaciones, creo que en ese momento era el primer país exportador de petróleo Venezuela en el mundo. Entonces, claro, se empieza a configurar todo este mito de la venezolanidad y el tema de los concursos de belleza tiene o toma un papel importante ujú, allí. Entonces, claro, lo que era importante, como estábamos ujú. conversando, desde que se fundó la República, digamos, se cataliza y Se refuerza, claro, se transforma en un marcador demasiado importante de la identidad claro, venezolana, claro, de lo que significa ser venezolano, que son, bueno, los concursos de claro. belleza. Después allí, Ujú, pues hay un montón de años en los que el Miss Venezuela apuesta más bien por, le llaman la época de las niñas bien, que es súper interesante además, porque es eso que conversamos, ¿no? Como esa dualidad de entre esto me atrae, esto me emociona, pero al mismo tiempo me da miedo y ujú. también lo rechazo de alguna manera. La participación de Susana Duin fue muy controvertida. Y después viene una época en la que entonces solo tienen participación las niñas de la high, ¿no? Claro. Este, la, la, digamos, el poster child de la alcurnia caraqueña, Como para que que también, para participaron. que vean que en Venezuela también somos esto y somos refinados. O sea, es el mismo, o Sí, sea, si nos podemos a ver, cada momento de la historia tiene la mismo cuestionamiento. Nosotros somos ujú, esto, somos increíbles. En la época del siglo XIX era vamos a ajustarnos a la moda europea, lo que viene. Luego los concursos de belleza y ahora los transformamos en esto, ¿no? Qué increíble porque sí, eso determina sí, a día de hoy lo que somos demasiado con este pedito de que cuando viene algo de afuera o cómo nos sentimos o la gente, o sea, yo me acuerdo épocas de la gente que viajaba, era como la gente increíble porque tuviste la oportunidad de viajar, wow, o sea, ¿cómo lo hiciste? O la gente que se iba para Miami a hacer compras, siempre hemos estado como ¿no? Querer sí, sí, sí. mostrar. El tema de clase es fundamental. Además, claro, además. Pero entonces, Bueno, por eso, que una de las cosas que se reconoce un montón en Venezuela, la gente que te dice, no, en Venezuela no hay racismo, lo que hay es clasismo. O sea, como que digamos esa división, bueno, que además no es una división, porque esos fenómenos tienen una interrelación importantísima, y bueno, tú has hablado de eso un montón de veces, ¿no? Eh, pues, pero como que si hubiese un poco más de conciencia sobre ese tema en ujú, particular, de cómo le gusta al venezolano, lo que tú decías, ¿no? El proyectarse como ciudadano de mundo ujú. o de clase alta o más sofisticado o más refinado. Sí, qué increíble, tío. Entonces, ¿en qué momento, o sea, el Miss Venezuela se convierte, o sea, tú dirías que se convirtió en lo que es hoy gracias a Susana Duim, o hubo otro episodio importante en la historia del Miss Venezuela? Pues hay un montón de episodios importantes. Digamos que el de Susana Duin fue ese primer estallido, Ujú, esa primera chispa, bueno, ni siquiera la llamaría la primera chispa, pero digamos que es una chispa importante. Y bueno, después viene la época
digamos, de oro del Miss Venezuela a partir de los 70, si no me equivoco, sí, a partir de los 70, el Miss Venezuela cambió de manos un par de veces y en los 70 entra en la televisión, ¿no? Que eso obviamente es un paso importantísimo y gigantesco porque, bueno, ahora, digamos, se espectaculariza aún más Claro. el asunto y ese performance, esa construcción de lo que significa ser mujer, ahora mucho más visible, Exacto. mucho más masificada, pues para todo el mundo. Y desde allí prácticamente pues entra básicamente Osmel Sousa a dirigir todo lo que pasa y no pasa en el Miss Venezuela. Allí en Venezuela obtiene su primera corona de Miss Universo. Creo que fue en el 79, que fue Maritza Sayalero. Claro. Uh-huh. Y ahí vienen, o sea, ahí empiezan a correr Patricia Sayalero, Bárbara Palacios, Irene Sáez, creo que la otra Mississippi, rubia de la pollina. la otra rubia de la Hubo pollina. una que actualmente tiene una pollinita que ya fue como Miss International. O sea, empezamos a ganar un montón de concursos ahí locos. Nina Sicilia también lo hizo súper Irene bien. Sáez, etcétera, etcétera. O sea, como que lo que comenzó Susana Dudín terminó de solidificarse varios años después, porque eso fue 2 décadas después, cuando las venezolanas empiezan a tener estas Pero participaciones yo creo que importantes en fue concursos. directamente porque se le empezó a invertir dinero al peo, pues. Claro, empezó a hacer un negocio importante y bueno, nada, evidentemente se transformó en una industria gigantesca que poco a poco además se fue enraizando. Que no, es que Miss Venezuela no es solo el Miss Venezuela, o sea, Miss Venezuela es un circuito gigantesco, en verdad, de concursos de belleza. Regionales, ¿no? Exactamente, o sea, que comienzan en la elección de la reina del carnaval de De X Maturín, pueblo claro, y, sí. y que culminan además, o sea, que digamos, pues impulsan a esas chamas o a esas mujeres a formarse en el mundo del modelaje y ahí entran como las academias, las cuestionables academias de modelaje que hay en Venezuela, que agarran chamas desde que son bebés prácticamente y lo que las entrenan realmente es para convertirse en reinas de belleza. Claro. O sea, es como siempre fue como el foco principal de entonces, de esas iniciativas. Sí. Entonces, claro, ya eso empieza a permear más agresivamente fuera del, digamos, contexto inmediato del Miss Venezuela como concurso. Claro. Se empieza a transformar además en el camino profesional o en el modelo de superación de pues de la mujer venezolana. La mujer venezolana, o sea, claro, además que todo hay tantas historias de temas de que se superaron, de mujeres que lograron sacar la familia adelante, de que, bueno, de todo el apoyo o de incluso entrar en los medios de comunicación, porque creo que es como otro momento importante, ¿no? Importante. Que entonces era el trampolín perfecto o el tobogán perfecto para entrar a los medios. Si tú querías ser comunicadora, periodista o algo relacionado, lo mejor era pasar por Miss Venezuela, porque eso te garantizaba que ya tenías la plataforma, que ya te vieron, que ya no te convertiste en lo que estaban buscando. Y claro, tal cual. Y no, es que en los medios de comunicación y hasta en casi todo, Giselle, porque una de las cosas, o sea, una de mis reflexiones como finales del asunto es que podemos sentarnos a satanizar el Miss Venezuela 1.000.000 de horas porque, o sea, tiene para darle por todos lados, claro, literalmente. O sea, una cosa de procesos muy abominables, pero es que lo que más angustia es, digamos, el panorama más amplio, the bigger picture, que es que Venezuela nunca ofreció otro camino para la mujer, muy lamentablemente. O sea, el espacio de éxito que le presentaron a las chamas desde que nacieron fue volverse bellas. Sí. Ser bellas. Pero aquí hay un... O para conseguir a alguien, un marido. Esa es la otra. O
para terminar en un concurso de belleza que era el trampolín o lo que tú dices, ese camino. Y esas narrativas abundan un montón de entre las participantes de Miss Venezuela Increíble. que han venido de todos lados y que ha sido la forma que han encontrado realmente de salir de situaciones de pobreza terrible. Sí. Hay un documental que lo voy a dejar aquí abajo porque de verdad no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una chica que viaja, no, se llama The Beauty, algo así como que tiene que ver con la belleza, ¿no? Y cómo ven la belleza en los distintos países. Ella estuvo en Venezuela y a mí me impactó demasiado porque una de las entrevistas que ella hace, ¿no? Ella va a los concursos y no sé qué, y habla con Misses y tal, pero una de las historias que más me impactó fue la mamá de una niña que tiene 4 años. Y claro, Ujú, ¿cómo nació la niñita? La niñita es rubia, ojos verdes, pero nació en un barrio. Entonces, que, o sea, ujú. la narrativa es, desde que tú estás pequeña, tú vas a ser mí, tú vas a ser mí, y y la mamá le preguntaba, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, mi amor? Miss Venezuela. Y la niñita, 4 años, que la niñita no tiene ni puñetera idea, pero claro, ya toda la vida la han vestido y la familia gira en torno a la belleza y la niñita sabe posar, modelar, hace todo, pero es como que es súper triste porque es lo que tú estás diciendo. Es la única opción que probablemente tiene esa niña o sea, y toda la familia, porque si tú ves la historia, toda la familia está abocada a la niña, el concurso de la niña, los tíos le hacen fotos, yo consigo esto, le pagan los vestidos, le pagan los viajes. Es como todo un mensaje que está creado alrededor de esa niña cuando esa niña, y si ella mañana lo que quiere es hacer uñas, no, resulta que ya la determinaron a eso y eso pasa muchísimo y es simplemente Sí, porque, claro, el mensaje ha calado tanto y de que además tú tienes un fenotipo, esa niña, claro, nació rubia con los ojos verdes, es que lo va a hacer. Y a lo mejor no mide unos 70 como la necesita que en Venezuela ni siquiera lo logra o qué sé yo, pero ya ella no conoce otra cosa. Y eso es demasiado triste porque no tiene otro tipo de sí, es referente. diferente. Y en ese sentido yo creo bueno, de lo que tú estás diciendo y lo que estamos hablando, creo que justamente el análisis es ese, ¿no? El abandono tan gigantesco y el camino tan desolado Ujú, que le hemos dejado a la mujer ujú, venezolana para, pues, llegar a posiciones de poder que de verdad les permitan transformar sus situaciones. O ujú, sea, y por esa razón yo creo que el análisis simplemente de que no, que el tema de la belleza es que las mujeres en Venezuela todas son unas frívolas y lo que quieren es vivir mantenidas. Y ujú. realmente el debate tiene muchas aristas que son las que estamos comentando. Pues Absolutamente. desde que nuestra república existe, lo único que le hemos dicho a la mujer básicamente es que tiene que ser Tiene que ser bella, bella. es que tiene que ser bella y se nos ha hecho imposible abrir otros Ujú. caminos de autorrealización, de explorar oportunidades. Bueno, para el venezolano en general, realmente, ¿no? Claro, Si lo analizamos, ¿no? Pero, y obviamente para los venezolanos de las clases más marginadas. por supuesto. Pues la movilidad social siempre ha sido como un tema muy escabroso en Venezuela. Y para la mujer, de construir un proyecto de vida que le permita tener un nivel de agencia sobre ella, sobre su cuerpo y sobre su futuro, la única respuesta que hemos logrado articular es tienes que ser bella. Mm, Entonces, claro, para que eso de pronto pueda diversificarse, para que eso pueda perder la importancia que tiene, pues habrá que abrir otros espacios. Porque si absolutamente. no, el espacio, o sea, digamos la escalera o el trampolín, como lo llamabas tú, sigue siendo el mismo. Ujú, Y eso es grave, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahí decías tú, de la niñita que tenía los ojos claros y era catira. A lo mejor no llega a los 1,70, como la mayoría de la mujer venezolana no va a llegar. O sea que además esa ruta de escape ujú, es prácticamente inalcanzable ujú, para la mayoría de las mujeres ujú. venezolanas. Porque Además, además te van a exigir una serie de cosas que pasan por, primero, poner tu vida en peligro, ¿no? Y tu integridad física, porque, o sea, estamos hablando, o sea, hay casos horrorosos de niñas antes de cumplir los 18 años que ya las están operando el estómago para que no engorden, por ejemplo, ujú, o que las someten a unos tratamientos para retrasar la pubertad
con el objetivo de que crezcan más centímetros, porque si no, no va a llegar para el Para el Miss, Miss. ¿no? Y, y al final es inalcanzable para la mayoría, ¿me entiendes? O sea, desde el punto de vista de lo que representa y sigue representando a la Miss Venezuela, aunque hayamos tenido eh, entre el repertorio de ganadoras mujeres que no hayan sido únicamente blancas, que la mayoría lo han sido, siempre todo, o sea, la forma de negociar la participación es que de alguna forma cumplas con el canon estético Exacto. de la belleza eurocéntrica. Exacto. Que eso suena a discurso mega repetido, pero es que Pero sigue es que es siendo así, la realidad. claro. Es decir, bueno, tú hablaste de eso en un tema y hay que mencionarlo otra vez. Osmel dijo abiertamente que la negritud venezolana no es bonita. Entonces hay puerta en la cara, Exacto, ¿sabes? claro, O sea, ya, claro. tienen la puerta cerrada para esto. Y esto fue una Eh, entrevista del 94, si no me equivoco. Pero ¿cuántas niñas del 94 para acá no soñaban ser Miss Venezuela e hicieron así? Verga, soy negra, no puedo. Osmel no me va a querer ni de coña, claro. ¿sabes? Y a lo mejor no tienen que haber visto la entrevista, solo Ni tenían que ver siquiera. la televisión, todo, o sea, Además, aprender la televisión. Como decíamos, no nada más viendo el espectáculo en mi Venezuela, sino ver quiénes estaban en el prime time, exacto, en el programa de prime time, para saber que ellas no, que no eran ellas, que claro, no iban a ser ellas nunca, ¿no? claro. Entonces, las veces que ha llegado, que siempre ha sido, o sea, una de las cosas que tienen los concursos de belleza, justamente porque uno de sus objetivos es liberar un poco o negociar un poco las tensiones raciales en la representación de las mujeres, no nada más en Venezuela, sino en el mundo. Una de las cosas que sucede es que obviamente conforme han pasado los años ha habido cada vez más exigencia de inclusividad y diversidad, o sea, de inclusión y de diversidad. Y la forma de hacerlo es justamente utilizando un framework de belleza que sigue favoreciendo a la mujer blanca, pero dejando, digamos, escapar ciertas cosas que te permitan hablar de que está siendo inclusivo y además, en el caso venezolano, pintar nuestra historia de la belleza con esa tinta de la exoticidad de El nuestras Caribe, el misas, ¿no? sabor, claro, ¿no? Entonces, Pero si tú yo te agarras y... dejo esa ¿Cómo? pielcita, yo te dejo que tú tengas esa pielcita oscura, pero la nariz no puede ser esta. O puede ser, o sea, puede ser morenita, pero Hay que no vas a arreglarte salir ese con tu pelo, pelo. claro. Sí, el pelo no va a salir como es naturalmente. Entonces siempre hay una subyugación, ¿no? Lo que significan esos cuerpos racializados dentro de ese panorama que termina siendo pues una relación opresiva Claro. finalmente, ¿no? O sea, es decir, estas son las alcabalas que tienes que Claro, hay un pasar. montón de microagresiones y violencias que uno tiene que vivir además. Porque además la Terrible. gente cree que las microagresiones son insultos y ya que te digan por la calle fea o cualquier cosa así. Y no, las microagresiones son cosas como que no te permitan participar en un casting o cosas como que Sí, no te den la oportunidad o que un profesor se burle de ti o te diga alguna cosa en el salón de clases. O por ejemplo, a mí me pasaba, yo estoy en la Santa María y la Santa María no es un secreto para ujú, nadie que todo el mundo sabía que tú pasabas si pagabas cositas. Pero yo tenía más de una compañera que se valían porque estaban buenas, marico. Y sí, pasaban las materias claro. porque estaban buenas. Y no estudiaron nunca y tienen su gran título, mi amor, porque eso sí que lo tienen. Y entonces es como que, coño, qué arrecho. Bueno, y vamos nuevamente a eso. O sea, incluso para las mujeres que están persiguiendo una carrera Sí. universitaria, entonces es la belleza el conductor Ujú. en algunos casos. O sea, es que, no, porque no vamos a hablar de todos, ¿no? Y obviamente no debemos caer en generalizaciones. Eso no Exacto. quiere decir que en Venezuela no hay un millón de mujeres profesionales valiosísimas que han aportado grandes cosas, Por pero, supuesto. pero viendo el panorama general, ese es el camino que se le ha Claro, aportado claro. y quienes han podido llegar y han podido acceder o han tenido que superar dificultades tremendas o también han tenido que valerse de un montón de privilegios que les han permitido la entrada
en otros círculos Otro, claro. sin tener que validarse a sí mismas a través de la forma en la que se ven, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y de permitir la valoración de otros. Entonces, claro, eso es lo grave del asunto, ¿no? Que tienes una institución tan hegemónica como fue es y ha sido el Miss Venezuela, dictando, o sea, siendo básicamente el único modelo El único de barómetro producción, de... Claro. porque no, eran los referentes y eso permeaba en todos lados porque eran las actrices que estaban en las novelas y las que estaban en los programas de televisión, inclusive las que terminaban, o sea, las que terminan en la radio, ¿no? O sea, Ujú, en todos los espacios de la producción cultural prácticamente ese es el modelo, esa es la imagen, que eso no es banal, eso no es superficial. O sea, la representación es importante ujú, y que no la haya habido durante tanto tiempo, pues es doloroso. O claro. sea, es una experiencia que como país ha sido dolorosa y que, bueno, tenemos el compromiso. O sea, que ni siquiera una retórica tan agresiva en contra de esos valores el imperialismo y el capitalismo salvaje que nos destruye con la comercialización de los cuerpos o whatever, Ujú. que de alguna manera, en su retórica más simplista, propició el gobierno que todavía hoy nos tiene la bota encima, ni siquiera con eso ha sido suficiente para que surjan otros espacios, Sí, 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 que totalmente. es lo grave y es Y, lo complicado. y esta conversación la estamos teniendo también para que tú, Susana, tú, Carmencita, tú, María, Petra, Josefina, o como quiera que te llamen, tu cuerpo no tiene un problema, sino que Así has vivido en es. una sociedad que te ha dicho toda la vida que estás mal. Entonces, esas incomodidades, porque siempre me la paso como que hablando de esto, pero es como que ahorita el mensaje es, bueno, pero es que si yo me quiero parar las tetas es porque yo me quiero sentir bien conmigo misma. Y ese conmigo misma, Laurita, viene de toda una sociedad y un montón de mensajes que has estado recibiendo que no Claro, tener tetas está mal, o tenerlas muy grandes está mal, o no medir unos 70 está mal, o no tener el pelo liso está mal, o la nariz que tienes está mal, etcétera. Entonces, la idea es que reconozcamos, y por eso de verdad, Juan, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar con nosotros de esto, porque es que al final, cuando estamos transitando por este punto de crecimiento personal, tenemos que tener la base investigativa o la base educativa para saber por qué coño nos sentíamos así o por qué, cónchale, nos sentimos ahorita así. Y vienes de esto, viene además que me encantó que hayas mencionado que es del siglo XIX y que no es, porque también hay otra gente que entonces piensa, es que Osmel fue el que dañó la sociedad. No, Osmel es una sí. consecuencia de muchas otras cosas, pero no significa que... Él no hubiese dado el nivel de poder probablemente para hacer todo lo que hizo y dejó de hacer, pues. Exactamente, exactamente, porque además Osmel vino a llenar una vacante sabes, que se estaba buscando a alguien que pusiera a valer el concurso. Y Claro. obviamente él transformó, al ser Miss Venezuela una institución tan importante, él transformó lo que significa el concepto de belleza. Pero no significa que Osmel sea el único villano culpable. Osmel de repente le tocará reconocer cosas, como que fuiste un racista al mencionar que las negras venezolanas no son bonitas. Porque además, la responsabilidad creo que de Osmel en tal caso es de reconocer que él ha marcado una pauta y que esa pauta que estaba marcando estaba equivocada. Pero no, no es el problema de cómo vemos la belleza o que el Miss Venezuela estaba mal. Sí, o sea, es un problema que escapa, como estamos discutiendo, un problema que escapa mucho más allá Ujú, de esa institución, ¿no? ujú, ¿Por qué tuvo esa importancia? ujú, ¿Por qué tuvo ese espacio? Porque no fuimos capaces de, en momentos en los que históricamente teníamos otras posibilidades, además, ¿no? ujú, De producir otros referentes, de ampliar un poco el abanico, ujú. ¿por qué no se hizo? ¿Por qué se le dejó todo el trabajo a una institución con los vicios que Que además tenía y tiene. que eran problemáticos y eran denunciados en su momento? Ujú, Después está todo el tema como de la cirugía plástica y la transformación de los cuerpos, la transformación excesiva de los cuerpos. Y claro, pasa eso que tú dices, que eso las autoras feministas lo vienen hablando un montón desde los 90, que es el tema del posfeminismo, de ujú. cómo
cómo esa mirada patriarcal se traslada entonces a la misma mujer, ¿no? Y esa Ujú. es la estrategia justamente del patriarcado, o sea, es tú vas a ser el vigilante, tú vas a ser el Exactamente, policía. exactamente. Antes tenía que ser otra persona, llámale Osmel Sousa o como le quieras llamar, Claro. pero ahora vas a ser tú misma la que te vas a tratar de medir con una vara que es injusta, con una vara que es racista, con una vara que es imposible. Ujú. Porque si algo yo creo que es importante es celebrar la diversidad. Y celebrar la diversidad implica entender que cosas tan simples como que no todos somos iguales. Ujú. Y yo creo que eso, al final todos vamos a buscar la belleza, ¿no? O Claro. sea, yo me dedico un montón a mi cuerpo, por ejemplo, y voy al gimnasio y me gusta vestirme, etcétera, pero yo creo que lo importante es que demos espacio y fomentemos el hecho de la apreciación de la belleza desde muchos ámbitos y desde muchas formas, desde muchas razas, desde muchas clases, desde muchos países, para que diversifiquemos y seamos capaces de encontrar belleza en todos lados. Eso que dice la gente, no, es que a mí no me gustan los inserte persona de cualquier raza que no sea blanca. Ah, pero ese es mi gusto. Tú no naciste con eso. Tú no naciste sintiendo que a ti no te atraía esa gente, a ti eso te lo han enseñado. Exactamente. Entonces tenemos que desaprenderlo. Y lo vamos a desaprender cuando nos dediquemos a enaltecer entonces, pues la belleza cada vez en sitios más distintos y más disímiles, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es muy bonito de que lo vemos hoy en día y no es que no haya mucho camino que recorrer porque sí lo hay, pero cada vez lo empezamos a ver más, Bueno, ¿me la entiendes? campaña de Calvin Klein del año pasado. O sea, esa vaina le rompió las pelotas a todo el que pensaba que en Calvin Klein tenías que estar bueno. O Savage by Fenty de Rihanna, Por ¿sabes? ejemplo, O me Fenty. parece mejor ejemplo. Sí. Entonces, Ese- claro, y ya no entonces producir belleza en serie, para que no todas las personas o todas las mujeres sobre todo sientan que tienen que parecerse a lo mismo, Ujú. sino justamente demostrar que La podemos belleza. apreciar y podemos encontrarla en la diversidad, que al Exactamente. final eso es lo más bonito. Totalmente. Juanpe, yo me he pasado, tenemos casi que una hora y media hablando y de verdad podría estar hablando contigo toda la noche porque es maravilloso y todos los aportes las enseñanzas que me has dejado y el aporte que les has dado a este episodio ha sido increíble y yo estoy, pero súper, súper, súper agradecida de que hayas estado aquí. Pero solamente me queda hacerte una pregunta. ¿Qué ha pasado entonces después que se va Osmel Sousa con el Miss Venezuela actualmente? ¿Para dónde vamos? Porque entonces ahora parece que la nueva directiva es como, ay, arrechísima, súper inclusiva, pero también tiene como sus tramoyitas ahí guardadas. Sí, a ver, honestamente, cuando yo concluí mi estudio en 2016, Ujú, todavía estaba Osmel Sousa en la directiva, no me he dedicado a estudiarlo tan académicamente, pero bueno, yo sigo en mis Venezuela, al final pues todo mi acercamiento es muy crítico, ujú, obviamente, ujú. pero parte un poco de mi propio interés, o sea, yo crecí viendo en mis Venezuela, antes de hacer el estudio te podía igual decir deletrear todas las que habían ganado una corona internacional. O sea, los niños heterosexuales tendrían que si a Figo o a Galarraga, nosotros los niños parvos teníamos a Alicia Machado. O sea, eso también era de alguna manera un, ¿Te un acuerdas? referente para uno. ¿Te acuerdas el tuit ese de cómo va a ser gay mi hijo si le encantan estas mujeres? Las mujeres, y son las tres. Ajá, exacto, tal cual. Lo que te quiero decir es que, bueno, yo lo sigo, Ujú, y lo he visto, y claro, el Miss Venezuela está tratando mucho más lento que lo está haciendo el Miss Universo, ujú, por ejemplo, de al menos construir esta narrativa de belleza integral, que también tiene sus problemáticas y ujú. obviamente pues, la gente le voltea los ojos pues con mucha razón. ¿Qué te puedo decir yo? Me parece positivo que sean 3 mujeres las que estén al frente de la institución construyendo esa imagen o haciendo esa construcción de género, etcétera, sí, me parece que es preferible. Ujú. ¿A dónde vamos dirigidos? Pues
mi trabajo es mucho menos predecir el éxito de Venezuela en los concursos internacionales, como analizar lo que significan. Yo creo que sigue siendo el Miss Venezuela, por más de que no, que desde que se fue Osmel ya no es lo mismo y ya no se baten tan bien como lo hacían Ya tienen antes. el tumbado de Giselle Reyes, el tumbado Reyes. Ajá, exacto, ya han perdido y tal, pero yo sigo viendo, a mí me sigue pareciendo que tiene una importancia tremenda dentro. O sea, es que ahorita incluso, porque han desaparecido los medios de comunicación, básicamente, y la producción cultural en Venezuela, o sea, hemos vivido tantos momentos de descalabro y de destrucción, y allí sigue estando esa institución con, bueno, gente que dice, no, que el presupuesto de antes, que ya no es lo mismo y el espectáculo no es igual, pero sigue importando. Claro. Eso es lo que, o sea, sigue siendo importante, sigue produciendo la imagen de lo que significa ser venezolano en gran manera. Ahorita, bueno, evidentemente vivimos en una realidad venezolana que ha propiciado unos movimientos migratorios gigantescos. Y yo creo que eso también de pronto ha expandido los referentes globalmente sobre lo que significa o es Venezuela, para bien o para mal, porque bueno, ahí entra el tema de la xenofobia y toda la violencia que han enfrentado quienes se han ido de Venezuela, pero quizás la mediación no está tan monopolizada por el fenómeno de Venezuela, sino que ya empiezas a escuchar entonces otras historias, que creo que es lo importante, ¿no? De los venezolanos que se han ido y han hecho otras cosas y que están triunfando en el extranjero, qué sé yo, que sí. La arepa, que ahora se ha hecho popular en Sí, todos claro. sitios. Pero yo creo que el Miss Venezuela sigue y va a seguir teniendo indudablemente una posición importante dentro del panorama cultural venezolano y va a seguir influyendo todavía durante mucho tiempo en cómo nos percibimos y cómo nos proyectamos. Sí. Y bueno, le va a seguir dando contenido a las parodivas. Yo sigo con el pedo de las parodivas, es que las amo horrible. Yo no sé ni siquiera qué son las parodivas, No, no, Juanpe, no me hagas esto. son Los los chames chamos estos. filipinos que Ajá, se sí, 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 entaconan y mi nombre es Estefanía Fernández sí, sí, Trujillo y salen sí, tastas. sí, sí, totalmente. Claro, y digamos, la relevancia también tendrá mucho que ver con lo que pase en la arena global, ¿no? Claro, Como también. hablábamos, el concurso de belleza está en crisis porque pues, cada vez se reconoce los problemas que tienen y la forma en la que tratan a la mujer o la O objetifican. como nos ponen a competir, sí. Es exactamente, Sí. ¿no? De ahí también derivará la importancia de la inversión lo que haga el Miss Venezuela para mantenerse relevante y seguir teniendo el espacio que tiene dentro del panorama venezolano. Correcto. Mira, yo te tengo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿cuál fue Ok. el tweet que recientemente te ha hecho reír más? Ay, chama, no sé, el tweet que más reciente me ha hecho reír más. Pértale, me dejaste. Ajá, no estás Yo tengo preparado, ¿verdad? malísima Esa era la memoria. idea. Soy una persona. No, estoy cero preparado. Chamo, que me reí en estos días, pero es que ves, me acuerdo de hace un par de días que estaba riéndome en voz alta, Ajá, literalmente, con algo que estaba viendo y no me viene a la mente. Te lo voy a deber. me lo debes, no importa. Cuando te acuerdes, yo voy a poner aquí abajo en la descripción y me lo mandas. Ajá, yo te lo voy a mandar. Yo voy a pensar y a mí se me va a ocurrir y yo te lo voy a mandar. Te lo voy a Exacto, mandar cuando para que sea. lo pongas ahí. Porque Exacto. yo además paso todo el día riéndome en Twitter. Por eso, por No eso. tanto los que me No todo, a lo mejor la gente me conoce más como peleón en Twitter, pero en verdad me río bastante. Claro, claro, total. Por eso quería saber. Pero no, Juanpe, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No sé, te mando un abrazote hasta Murcia y no sé si tienes alguna No, reflexión. vale, gracias a ti, de verdad. O sea, me encantó haber hablado del tema. Creo que me refrescó un montón la importancia que es hablar de todas estas cosas, ¿no? Ujú. Que me llevó en un principio a escribir la tesis sobre el tema y bueno, nada, como que me voy con el corazoncito un poco más
con ese pálpito en el corazón un poco más vivo de que es algo que tenemos que seguir hablando y sobre lo que tengo también la responsabilidad desde lo que estudié y lo que aprendí, bueno, de hablar y abrir esa discusión que nos compete a todos. Correcto, correcto. Bueno, mi amor. Muchísimas gracias y bueno, sigue haciendo tu buen trabajo porque eso, tú sí que tú sí no ignoraste la vocecita y lo estás exponiendo al mundo y creo que eso es demasiado valioso porque a mí me preocupa un montón de la juventud venezolana, cuáles son los temas de los que estamos hablando y cómo uno ve que en otros países que no necesariamente son los que han estado a la vanguardia toda la vida en las discusiones académicas, sí se habla y sí se Ujú. discute y sí se pelea y en Venezuela pues todavía seguimos dejando Sí. el terreno vacío justamente para que nos definan otras cosas que quizás a todos nos han causado muchas heridas. Sí. Mira, te iba aprovechando. No, es que ahora tengo otra pregunta para ti. Ay, Dios mío, si es de pensar rápido, a No, ver, ajá, ¿qué pensó ajá. Juan Pedro cuando vio Venezuela en Shore? Wow, Venezuela Shore, eso creo que además lo grabaron en Por lechería. supuesto, por eso te lo pregunto. Mira, honestamente no sé ni siquiera si tengo demasiado como una opinión. Me preocupaba un poco porque esos eran unos chamos, eran como unos Claro, es que por adolescentes, eso ¿no? me vino la pregunta, porque tú estás diciendo, coño, la juventud venezolana en Venezuela no está hablando de eso, pero está haciendo Venezuelan Shore. Sí, o sea, eran unos chamos y yo creo que lo que me preocupaba un poco era pues la manipulación de la que pudieran estar siendo objetos para explotarlos en beneficio económico de quién sabe quién Ujú. y bajo qué forma. Pero en líneas generales, yo creo que no, se me hizo un poco como, a lo mejor exagerado el debate que ocurrió en ese momento, Ujú. que fue como una condena masiva, y eran unos chamitos, ¿no? O Claro, sea, y entonces había un poco, no, que es que en Venezuela, que mira, esto es lo que somos, entonces somos los peores, que pasa mucho, sí, ¿no? Porque hay una cantidad de gente que también es como muy dura, ¿no? Con la forma en la que piensan nosotros mismos. Y eran unos chamos, los chamos en un montón de sitios están haciendo eso también, tonterías en TikTok. A lo mejor es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? O sea, claro, están en la edad aparte. entre otras cosas, ¿no? Porque es que no es de colegio. Ujú. Y vamos a lo mismo. Entonces, ¿dónde están las respuestas de otro lado? ¿Dónde estamos entonces produciendo otros espacios que si sean para hablar de cosas interesantes? Porque el entretenimiento chatarra, primero que yo te confieso, o sea, a mí me entretiene un montón. No lo veo muy asiduo, pero me imagino que tú habrás escuchado aquí de, ¿cómo se llama? La Isla de la Tentación. Ah, La claro, Isla tú de te la estás Tentación. dando con la Isla de las Tentaciones, claro, estás en No me eso. estoy dando, pero cuando tengo el televisor prendido y está por ahí, o sea, yo me lo quedo viendo, pues, o sea, Claro. y no cuestiono la existencia de ese tipo de entretenimiento Sino sin que lo que demasiada hay que profundidad. cuestionar es la respuesta, eso me encantó, porque es que es verdad, o sea, todo el Sí, mundo empieza y que qué bolas que existe, ajá, pero hay una necesidad que esos chamos quieren expresarse, esos chamos eran influencers o son influencers, no sé, coño, entonces ofrécele un espacio donde se puedan expresar dentro de, no sé, o no a ellos, pero hazle una contraparte, no sé, si vas, tienes unos yo es carajitos que los de bailando, Venezuela yo no vi al final, yo no llegué a ver ningún episodio ni nada, solo me acuerdo que salían como con unos cereales, que iban a rifar como unas cosas, unos bodegones, ¿no era? ajá, O sea, y desde ahí obviamente está todo el tema de la crítica y la broma, y yo, bueno, o sea, me da un poco risa que estén rifando una docena de cajas de cereales, pero, no, o sea, no sé, como que creo que hay otras conversaciones y exacto. otra cantidad de cosas por la que escandalizar, ¿no? O sea, después obviamente, no, que si son unos enchufados, que si no son unos enchufados, porque ese parece ser como que el único debate político que Ah, sabemos bueno, tener en también, Venezuela. sí. Se Saca del inscribe closet a los enchufados. entre chavista y chavismo oposición. Entonces, critica uno, critica otro, pero todo siempre en eso, pero o sea, no hablar de otras cosas que a lo mejor pudieran ser preocupantes
también, o que debería más bien estarnos quitando el tiempo, no ponernos a criticar a unos chamos de 16 años, porque creo que eran hasta menores de edad. Sí, Creo que por había eso además le cerraron, a un par de menores de edad y otros 18, si no decir. creo que por eso al final le cerraron la cuestión y les dijeron que no podían, o sea, al final no pudieron seguir haciendo Ujú. el programa, ¿no? Creo que fue lo que vi, que Tarek William le dio, no, Exacto. señor. Tarek William siempre se aparece como a pronunciarse sobre unos fenómenos bien puntuales y Claro. específicos. Los de derechos humanos no importan, pero Venezuela Exacto, hay que no, no, atacar. Venezuela son. Pero tú ves cómo nos terminamos como comiendo la cola, Sí. ¿sabes? O sea, al final siempre todo es el debate de la polarización y de los que son o los que no son. Y al final estamos hablando todos de lo mismo, Exacto. en vez de abrir otras discusiones que nos deberían estar importando un poco más. Correcto, correcto. No, es que bueno, qué Sí, mejor pero manera de bueno, cerrar que esta. Hay que abrir nuevos espacios, nuevas discusiones, señores. Dejen la mamahuevada, como que está pensando solo en una cajita es y en la una mamá hueva. Mira, Juanpe, tú estás tan Sí. educado que yo estaba un poco, ¿cómo es que es? Cohibida, porque yo soy súper mal hablada, pero yo tenía que cerrar con una palabrota, porque, Disculpa, yo soy groserísimo. bueno, pero aquí estabas y que no, porque Parsons, porque amor, y yo, bueno, mira, Juanpe, Sí, bueno, cuando puedo hablar de mis temas se me sale mi jerga académica también, claro, te pones institucional, lo cual está súper pero bien, porque aquí tienes que quedar como una persona que sabe de un tema. sí, bueno, hablarlo también, o sea, para complicar también el debate y Claro. es importante usar las palabras que por eso te digo, la mamahuevada me parece una excelente, dejen la mamahuevada, me parece una excelente conclusión, porque ninguna de las palabras académicas que uno pueda tener en el repertorio me va a A transmitir transmitir lo eso, que... me encantó. Pues, Entonces ya saben, se llama dejen la mamahuevada. marico, se lo pongo, se lo pongo. No, No, eh, muchísimas gracias, de verdad. no, gracias a ti, mi amor. Cuando quieras y lo que quieras. Seguro.